ver un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con algo que es de la época, básicamente, ¿no? Que tiene que ver con este mes de noviembre y diciembre, con la búsqueda desesperada de papás para la incorporación de su hijo a la escuela y la necesariedad, no sé si está bien dicho, de la incorporación de un acompañante terapéutico en el ámbito educativo. Vamos a ver un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con eso, pero antes vamos a arrancar un poquito poniendo en eje el concepto del acompañamiento terapéutico. Como todos sabemos que nace desde un proyecto, desde un concepto, de una cuna de modelos de manicomialización que surgen allá por los años 60, ¿sí? También sabemos la participación del doctor Eduardo Calina con el concepto de amigo calificado. Todos aquellos que lo vemos día a día podemos dar cuenta de ello. Nos encontramos acá con una realidad que tiene que ver con el surgimiento del acompañante terapéutico, cómo fue llevado a cabo durante mucho tiempo por otros profesionales, por un otro. Fue llevado a cabo, fue escrito, fue enseñado por otros. Y la historia va tomando cuenta de ello y va también viéndose en lo cotidiano, esa representación de un otro en un campo profesional que no les pertenece. En provincia de Buenos Aires hay un recorrido histórico con respecto al reconocimiento del acompañante terapéutico interesantísimo. Podemos dar el inicio del reconocimiento del acompañamiento terapéutico por parte del IOMA, Instituto Obra Médico Asistencial, con aquella resolución 211 del año 2007, en el cual describe su cobertura, describe la función del acompañante terapéutico, el valor de la hora y el acompañamiento terapéutico como prestación. Después de un trabajo extenso, debido a la gran variedad y cantidad de cursos que había en el territorio bonaerense, nos dedicamos durante 4 años a llevar a cabo la conformación de las 2 resoluciones de formación, que es la resolución 1014 y la resolución 1221. Ahí tiene un 2 de más. Bueno, la resolución 1221, la cual también sigue esta lógica del reconocimiento, ¿sí? El Ministerio de Salud, en primer momento, en la resolución 21107 por parte de IOMA, sabemos que IOMA pertenece al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, entonces surge un pequeño reconocimiento ahí. Este reconocimiento de la resolución 211 hace un crecimiento exponencial de la profesión, al punto tal de que comienza a incorporarse acompañantes terapéuticos en dispositivos y en espacios donde antes no se pensaba. Por eso, cuando nosotros hacemos un poco de historia, hacemos esta aclaración de que durante mucho tiempo fue llevada a cabo por otros profesionales. La incorporación de la resolución 211 hizo que la especificidad del acompañante terapéutico se vaya complejizando y se vaya también denotando la necesidad de una formación específica del acompañante terapéutico. En aquel momento había muchos cursos sui generis que se daban en sociedades de fomento, clubes de barrio, en varios, perdón, estoy tomando té, en varios lugares, con lo cual la cantidad de profesionales acompañantes terapéuticos fue creciendo y fue también tomando sustancia el acompañamiento terapéutico, pero fue complejo el momento de suplir un acompañante terapéutico por el otro. ¿Por qué? Porque había cursos que duraban 3 meses, cursos que duraban 1 año, cursos que duraban 2 años, cursos que enseñaban a rotar un paciente para que no tenga escaras, cursos que enseñaban la biblioteca freudiana y lacaniana completa sin ninguna definición del acompañante terapéutico. Entonces todo esto en la provincia de Buenos Aires fue generando espacios de discusión diferente. Comenzó una especie de división en la provincia de Buenos Aires con respecto al concepto y al sentido del acompañamiento terapéutico, y eso también fue llevado a cabo en el campo clínico, ¿sí? Aquel acompañante terapéutico que todos los días iba y cambiaba el pañal, cuando dejaba el acompañamiento venía otro y lo suplía, que había sido enseñado bajo el concepto de la biblioteca freudiana y lacaniana, le decía que no hacía eso, que no cambiaba pañales, se generaba una discusión y obviamente comenzó a pedirse durante mucho tiempo
y se aclaraba acompañante terapéutico, pero que cambie pañales, se llevó a pedir acompañantes terapéuticos que tengan registro de conducir para poder llevarlo a dar una vuelta por la cuadra. Acompañante terapéutico con ganas de trabajar, que haga la comida a la noche, un montón de cosas que comenzó a incomodar un poco al mundo del acompañante terapéutico, y para ello fuimos, en aquel momento, aunque la historia después lo desdiga, fuimos al Ministerio de Salud y hablamos, en aquel momento recuerdo que estaba Hernán Alessandría y la doctora Hilda Wine, y comenzamos a hablar con ellos, y ahí comenzamos a conformar una mesa. Nosotros conformamos el listado de invitados, la historia después dice otra cosa, pero bueno, fue interesante el trabajo durante casi 4 años para la conformación de la resolución 1014, que salió así entre gallos y medias noches sin saber. Y la 1221, que tampoco sabíamos que iba a salir, apareció ahí un día a oferta y demanda de toda la provincia de Buenos Aires, todos los institutos de la provincia de Buenos Aires que tengan ganas de dictar la formación específica del acompañamiento terapéutico. También trabajamos durante mucho tiempo en la conformación de lo que en aquel momento llamábamos reconversión de empíricos, y comenzamos a pensar la forma en que podríamos trabajar esa reconversión, ese empirismo, cómo llevarlo a cabo. Trabajamos casi 1 año y medio más. Se conformó un examen que daba apto o no apto, un examen que tenía un seguimiento territorial, que tenía casi una formación de 1 año. Bueno, todo eso hoy ha dejado un poco de ser, y hoy aquel que deseó, que no quiso estudiar, que no pudo, que no llegó, que no tuvo la oportunidad de hacerlo, puede hacerlo 3 meses online desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, una cuestión que, a mi entender, no hace más que retroceder 20 casilleros al acompañamiento terapéutico. En la provincia de Buenos Aires también, bueno, esto ya pusimos en el año 2002, en 2022 se crea lo que considero uno de los avances del acompañamiento terapéutico, que es la resolución 592-22, que es la conformación del registro de acompañantes terapéuticos en la provincia de Buenos Aires. El registro pueden ingresar aquellos que tienen la resolución 101414, ¿sí? O sea, que aquellos que se han formado durante 1 año. Aquellos que terminen la tecnicatura superior en acompañamiento terapéutico pueden ingresar a lo que es el RUP, Registro Único Profesional, o mal llamado Matrícula de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí vamos con los reconocimientos del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Tengamos en cuenta que hoy por hoy en el territorio de la provincia de Buenos Aires existen 5 tipos diferentes de acompañantes terapéuticos, ¿sí? Los denominados empíricos, los denominados técnicos superiores universitarios en acompañamiento terapéutico, los que hicieron la resolución 101414, los que hicieron la resolución 122115, y aquellos que hicieron la licenciatura en acompañamiento terapéutico. Todos ellos caminan hoy por el territorio bonaerense, ¿sí? Bueno, esto del 53 institutos es posible que haya más ahora. También esto requiere una complejidad y unos enemigos más. La oferta abierta en la formación del acompañante terapéutico también ha ido en detrimento un poco de la profesión, debido a que muchos institutos abren la oferta de la formación de la Tecnicatura Superior de Acompañamiento Terapéutico sin tener un solo acompañante terapéutico en su staff, y formando profesionales leyendo un libro. Eso lo puedo decir porque es fehaciente, eso se puede ver. Algunos no tienen prácticas. Hay institutos superiores de algunos sindicatos que dan el curso 3 veces por semana, cada 15 días, y la formación es oficial. Hay universidades que lo dan absolutamente online. Hay universidades que han hecho un curso de acompañamiento terapéutico sin acompañante terapéutico en su staff. Hay espacios donde forman acompañantes terapéuticos online, cuando las resoluciones prohíben la formación online. En todo el territorio de la provincia de Buenos Aires está prohibida la resolución online. Hay instituciones que en Cava dice que dan las resoluciones 1014 y 1221. Yo les quiero recordar a todos que para dar o dictar las resoluciones vigentes es necesaria la habilitación de DIEGEP.
que pertenece, la Dirección de Enseñanza Pública o Privada, que pertenece al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y mal podría un instituto de capital estar habilitado por la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, ahí vamos y seguimos en esto. No existe ninguna ley nacional, ni existe ningún curso según la ley de salud mental, ni existe ninguna resolución del Ministerio de Salud de la Nación. Fíjense que a veces ponen resoluciones con fecha del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de Nación, perdón, con fecha cuando no existía Ministerio de Salud. Bueno, nada, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Yo creo que lo más vigente que puede ser en este momento es que esté inscrito en el REAT. Ya con que esté en el registro de acompañante terapéutico se pueden liberar de cualquier tipo de problemática al momento de la incorporación de un acompañante terapéutico en cualquier dispositivo. Las tecnicaturas universitarias, las licenciaturas, bueno, también forma parte del reconocimiento. La resolución 782 en su anexo 1 habla del acompañante. El anexo 1 es interesantísimo de la resolución 782 porque permite la incorporación, permite el basarse legalmente en la figura del acompañante terapéutico de una manera espectacular. Pero bueno, acá, mire, fíjense lo que dice acá. Definir su incorporación, un acompañante puede realizar valiosos aportes, digo, para la inclusión del alumno. Pero fíjense lo que dice acá, lo que se permite decir una resolución con respecto a una profesión, ¿no? ¿Qué pensaríamos si hay una resolución que dice el psicólogo puede realizar valiosos aportes a un niño, pero también puede reventarle la cabeza, como dice acá más o menos, ¿no? O ser un obstáculo. Fíjense hasta dónde se anima el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires en esta resolución que dice que puede constituirse en un obstáculo en la búsqueda de la autonomía del alumno. Si hablamos de acompañamiento terapéutico, el acompañamiento terapéutico de ninguna manera es un obstáculo. Si se convierte en un obstáculo, deja de ser acompañamiento terapéutico. Pero fíjense cómo se atreven a esta cuestión, ¿no? Se atreven a poner un parámetro de duda sobre la función específica del acompañante terapéutico. Porque dice un acompañante, no dice un acompañante realiza valiosos aportes, pero cuando se constituye un obstáculo deja de ser un acompañamiento terapéutico. No dice eso. Dice, un acompañante puede realizar valiosos aportes para la inclusión del alumno, pero, ese pero dice, también el acompañante puede ser un obstáculo. De ninguna manera un acompañante terapéutico puede ser un obstáculo de nada, porque su función es absolutamente evolutiva. Cuando pasa a ser un obstáculo, deja de ser un acompañamiento terapéutico. Entonces, eso vale la pena aclarar. Porque lo que está haciendo esto es en detrimento de nuestra profesión. Dice esto que es fantástico. Solo se justifica en la necesidad del alumno y no en la búsqueda de una tranquilidad institucional o familiar. Permítanme escuchar este audio. A ver si se puede. Sería fantástico. Ahí está. ¿Se entiende esto? Y leamos lo que dice el anexo 1. Solo se justifica en la necesidad del alumno y no en la búsqueda de una tranquilidad institucional o familiar. Señores, no pasa lo que ustedes dicen en el anexo 1. La escuela no deja entrar a los alumnos si no tienen acompañantes terapéuticos. Por lo tanto, lo que antes ustedes dicen que puede llegar a constituirse en un obstáculo, para ustedes es la única vía de ingreso del alumno a la escuela. Primero eso. Y segundo, ponen sobre las espaldas del acompañante terapéutico un concepto que es elementalmente de derechos. O sea, si no consigue acompañante terapéutico, el niño no entra a la escuela, y si el niño no entra a la escuela, es por culpa del acompañante terapéutico que no está. Básicamente eso. Dice, el tiempo de intervención del acompañante asistente externo. Dice, cada periodo no podrá tener una duración mayor al ciclo lectivo, por lo tanto, al finalizar el año se evaluará la continuidad. ¿Quién evaluará la continuidad del acompañante terapéutico y por qué? Seguimos en este concepto elemental del acompañante terapéutico perteneciendo o trabajando para. O sea que
Si alguien más va a evaluar la continuidad, es porque la continuidad de ese acompañante terapéutico depende de un otro, y no del acompañante terapéutico como profesional. Yo quiero, y los invito a ustedes a traspolar todos estos conceptos a otro profesional, a ver si otro profesional permitiría que esto pase, que esto se escriba al menos. Bueno, hace 10 años que tenemos esta resolución. 10 años que permitimos esto. La tarea del acompañante asistente externo, dice, la actividad de los acompañantes externos dentro de la institución educativa estará sujeta a la definición del proyecto pedagógico del alumno y de la institución. Sin palabras. En consonancia con esta definición, el sistema de prestaciones básicas, bueno, no. La intervención del acompañante externo, seguimos con el anexo 1. Apunta a la integración social dentro del ámbito escolar. Su accionar está dirigida a la atención, asistencia y o apoyo personal en distintas actividades dentro de la escuela, al establecimiento de relaciones vinculares y también a la contención física o emocional del sujeto cuando éste lo requiera. Bueno, acá hay dos cosas. La resolución 782/3 se llama acompañante/asistente. O sea, la diferenciación en el título quiere decir que el acompañante va a realizar una determinada actividad y el asistente va a realizar el concepto de asistencia y apoyo personal. No quiero, no. A ver, no dice que hay que cambiar pañales adentro de la escuela. Que IOMA tome como una contraprestación el acompañamiento terapéutico y el cuidador es una cuestión eventualmente económica, eventualmente de falta de representación de los acompañantes terapéuticos dentro del Instituto Obra Médico Asistencial, eventualmente en un desconocimiento o la falta de necesidad o de impulso de algunos directivos por la cobertura integral, como dice la 24.901 de las personas con discapacidad. ¿Sí? Un acompañante terapéutico no cambia pañales. Un acompañante terapéutico no usa guardapolvo. La intervención pedagógica que está a cargo de todos los docentes del sistema educativo que están involucrados en la enseñanza está centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo de la propuesta educativa pedagógica definida para el alumno. ¿En qué quedamos? ¿El proyecto pedagógico incorpora el acompañante terapéutico o no lo incorpora? Acá dice a todos los docentes del sistema educativo. El acompañante terapéutico no es un docente del sistema educativo. Y anteriormente decía que la actividad de los asistentes externos dentro de la institución educativa estará sujeta a la definición del proyecto pedagógico. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Sigamos. Esta diferenciación en la delimitación de los campos de intervención tiene como objeto evitar la superposición de tareas o la confusión de espacios y responsabilidades. No implica una oposición, sino el reconocimiento de la existencia de diferentes formas de intervenir a través de estrategias que están en relación y que sirven a los fines de inclusión educativa del sujeto. La diferenciación, dice, y acá viene el concepto elemental de no usar guardapolvo adentro del aula. La diferenciación del acompañante terapéutico tiene que ver con un concepto de representación. En una escuela, quienes usan guardapolvo pertenecen al sistema educativo, indefectiblemente, pero indefectiblemente. Terminan diciéndole seño a los acompañantes terapéuticos, eso destruye, rompe y deja de constituir la construcción del vínculo. No usen guardapolvo. Además, el guardapolvo adentro de las escuelas es hasta un concepto sexista, se le exige guardapolvo solamente a las mujeres. Bien. La incorporación, dice, a la escuela no está sujeta a la continuidad del niño. La negativa de ingreso a la institución es una clara violación a los derechos del niño de la ONU. El principio 5 de la Declaración de Derechos del Niño dice: el niño físico mentalmente impedido que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. Principio 7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita en condiciones de igualdad y oportunidades desarrollar sus aptitudes y juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. No se le puede
negar el ingreso a una escuela de un niño que no tenga acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico es un apoyo, no un bastón. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones de las cuales deben estar orientadas hacia fines perseguidos para la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce a este derecho. ¿Se esfuerzan las autoridades para promover el goce a este derecho? El audio que escuchamos recién demuestra un esfuerzo de las autoridades para el goce de este derecho. Su trabajo, dice el acompañante externo, su trabajo en la institución no es asistencial ni de cuidados y confort. El nombre de la resolución acompañante asistente externo demuestra otra falla del sistema de prestaciones, ya que toma ambas prestaciones como una contraprestación, lo que decíamos antes. La ley 24.901 que habla del sistema de prestaciones básicas. En el artículo 2 dice, las obras sociales comprendidas por tal concepto, las entidades enunciadas en el artículo 1 de la presente ley, o de la ley, de la ley 23.660, que es la ley de obras sociales, tendrá a su cargo con carácter obligatorio la cobertura de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a la misma. Carácter obligatorio, ninguna obra social puede decir no cubrimos acompañamiento terapéutico. Ninguna. La ley 23.661 de obras sociales. Se crea el Sistema Nacional del Seguro, con alcance de un seguro social con la finalidad de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país, sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. Discriminan, las obras sociales discriminan cuando dicen que no cubren acompañamiento terapéutico. Es una clara discriminación. Y dice otra cosa, la habilitación está dada a través de la inscripción correspondiente en el registro de prestadores de servicio integral a favor de las personas con discapacidad, con el propósito de universalizar una atención de calidad. Eso lo vamos a ver más adelante. El registro de prestadores. Lo que tengo que saber acerca del trámite, esto lo saqué de la página de la Superintendencia de Servicios de Salud. Esto que tanto nos dice que tenemos que estar inscritos en el registro de prestadores los acompañantes terapéuticos, que primero no dice eso. Segundo, vamos a ver esto. Dice, la inscripción en el registro permite a los prestadores formar parte del Sistema Único de Prestaciones Básicas. Facturar sus prestaciones, bueno. Ahí dice todo eso, de acuerdo al artículo 2 y 7 de la 24.901, se crea ese registro, pero no quiere decir que quien no esté en ese registro no registra carácter obligatorio. Pero fíjense lo que dice, el registro no es habilitante, por lo cual los prestadores pueden funcionar regularmente sin estar inscritos en el mismo. ¿Se entiende esto? Provincia, en una resolución, puso como obligatorio un sistema que a nivel nacional es optativo, lo cual demuestra un desconocimiento absoluto de las prestaciones de salud y demuestra un desconocimiento absoluto de las personas que van a incorporar en su área. Dice, el aval institucional que su intervención requiere. Los acompañantes terapéuticos, según el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, necesitamos de un aval institucional para trabajar. Esto constituye básicamente un ataque de frente a nuestra profesión. Un aval institucional. Nosotros necesitamos de un aval institucional. ¿Cuándo los acompañantes terapéuticos vamos a romper esta dependencia que tenemos con otras profesiones, que nos tienen el pie arriba sistemáticamente, generan y crean instancias absolutamente risueñas para seguir generando una dependencia del acompañante terapéutico? Un aval institucional. Una prescripción del equipo interdisciplinario externo que sostiene y supervisa su tarea. O sea, según la resolución 782, un licenciado de acompañamiento terapéutico en la provincia de Buenos Aires tiene que ir a pagarle a otro para que lo supervise. Si nosotros tenemos en cuenta conceptos elementales como puso Leonel Dosa en el concepto de encuadre abierto y encuadre cerrado y la diferenciación que hace entre las profesiones con respecto a su encuadre, ¿qué podría otro profesional supervisar nuestra tarea? Cuando la supervisión requiere ni más ni menos que la circulación de la palabra. ¿Qué circulación de qué palabra se puede dar
a través de dos profesionales que hablan de un encuadre absolutamente diferente. Es como sentarse un alemán y un portugués en una charla y tratar de entenderse. Básicamente es eso. La verdad que esto es una afrenta a nuestra profesión, que esto siga existiendo, que nosotros sigamos dependiendo de esto y que los acompañantes terapéuticos aceptemos esta cosa es realmente complejo, realmente complejo. Porque yo acá pongo, y fíjense, lo que sostiene la tarea del acompañante terapéutico es la formación, que está delimitada por dos resoluciones que sale del mismo ministerio que pide esto. La inscripción al registro de acompañantes sostiene también nuestra profesión, la inscripción al registro único. ¿Sí? Un equipo externo no, nosotros pertenecemos al equipo, no trabajamos para un equipo. Constancia de contratación. ¿Sí? El acompañante terapéutico no puede trabajar de manera particular. Estamos sistemáticamente obligados a ser sometidos por una obra social que nos paga cada 6 meses lo que ella quiere, que trabajemos el tiempo que ellas quieren y que a algunos acompañantes terapéuticos no les paga los 15 días de vacaciones, como si fuésemos un taxi, nos paga con el reloj cuando nos usan. Estamos obligados a eso, estamos obligados, según la resolución 782/13 del Ministerio de Educación, a hacer una profesión absolutamente pauperizada y obligados a eso. La vigencia del seguro, bueno, por supuesto, todos tenemos que tener un seguro y eso también tiene que ver con el encuadre. La institución externa, ¿no? Inscripción en el registro de prestadores, bueno, una locura, una locura. Aprobación por parte de la obra social, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no quiero trabajar yo no trabajo por obras sociales, ¿qué pasa? Y la familia me eligió a mí. ¿No es la libre elección de un prestador o de un profesional que tiene la persona? La ley 26657 nos dice eso, que podemos elegir la forma en que queremos ser tratados. La resolución 782 desconoce absolutamente eso, porque si anteriormente nos apegamos a lo otro, aparece un acompañante terapéutico para ese chico que dice yo no trabajo por obra social, no puede entonces ingresar ese acompañante con ese niño a la escuela. Porque una resolución, que no sabemos quién hizo esta resolución, ¿no? Algún trasnochado. La definición de la propuesta pedagógica corresponde a la escuela. Se realizará con la participación del alumno, con el acuerdo de la familia y con el apoyo de la institución a la que pertenece el acompañante externo. O sea, el acompañante externo no. La institución. Tiene que ir un psicólogo, porque las instituciones, además, entendamos esto, las instituciones a la cual hace referencia en un momento, yo no sé ahora, pero en un momento se habilitaban por la resolución 3020 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que exigía una dirección técnica que no podía ser obviamente un acompañante terapéutico, tiene que ser un psicólogo, un médico, un trabajador social, o sea, va a ir otro a hablar por nosotros. Convengamos esto, todas estas personas van a hablar de la incorporación del acompañante terapéutico en la escuela. Digo, ¿por qué estudiaría alguien acompañamiento terapéutico para estar adentro de la escuela si todos le van a decir qué es lo que tiene que hacer, cuánto tiempo va a estar, quién le va a pagar y cómo va a trabajar? ¿Dónde está la especificidad del acompañante terapéutico hoy? Complicado, ¿no? Actores intervinientes en la toma de decisiones. Dice, para identificar a los actores debe intervenir, se tendrá en cuenta cada situación en particular. Según el caso, deben estar presentes la institución educativa, la institución privada o organismo que solicita la intervención del acompañante terapéutico. ¿Dónde dice eso? ¿Una institución privada o un organismo que solicite la presencia de un acompañante terapéutico en una escuela? Bueno, el acompañante externo, la familia y el sujeto destinatario. Si alguien alguna vez pasó esto, que me avise. Que me avise. Esto es fundamental. Se ha inventado un nuevo actor en la intervención del acompañante terapéutico, que es la institución externa. O sea, nos siguen poniendo cosas encima. Insisten con que la intervención del acompañante terapéutico está sostenida por otro y no por su propia formación, llegando a la oportunidad de hacer una formación de grado de nuestra formación. Exigimos una información de resoluciones que afectan la tarea cotidiana y el trabajo profesional del acompañante terapéutico. Es una exigencia que debemos tener. Y esto no hay ninguna ley que modifique esto. Sí, un colegio profesional puede modificar esto. Intenten hablar al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires a ver si le dan bolilla para la modificación de esto. Los antecedentes requeridos para la definición del ingreso del acompañante externo deberán ser elevados en tiempo y en forma a los inspectores.
areales de nivel y modalidad interviniente, según corresponda para la emisión de criterio final. O sea, hay un criterio final, hay una emisión de criterio final. Pueden no estar de acuerdo los señores inspectores, no habilitar la incorporación del acompañante terapéutico, por lo tanto no habilitar el ingreso del niño a la escuela y por lo tanto negarle un derecho elemental. ¿Por qué los acompañantes terapéuticos que no pertenecemos al sistema educativo tenemos que pedir permiso para el sistema educativo? Y encima se nos llama acompañantes externos en su definición. O sea, alguien externo tiene que golpear la puerta y esperar a que le abran la puerta para poder pasar. Pero mientras tanto, si él no pasa, tampoco pasa el niño. Y eso es culpa del acompañante terapéutico, por supuesto, porque no cumple con los requisitos que una resolución inequívoca le exige. Dice, cuando la complejidad excede las posibilidades de las instituciones educativas, inspección general, se solicitará intervención en la jefatura distrital. Nivel central, fíjense que nombra todo lo que tenga que ver con educativo, pero nunca a un acompañante terapéutico. No existe la figura del acompañante terapéutico en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Pero sí el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires emite certificaciones de formación de acompañante terapéutico. Una locura. Bueno, obviamente que se evidencia una falta de conocimiento acerca del rol y la función del acompañante terapéutico porque es toda una violación a los conceptos elementales del acompañante terapéutico. Pero fíjense además que esto es interesante, dice acompañante asistente externo, ¿no? Y en el anexo 2 dice que hay que presentar el título habilitante. ¿Cuál sería el título habilitante de un acompañante asistente externo? Y no es una confusión esto. Esto es un tema meramente económico. Vemos sistemáticamente que se piden estudiantes avanzados de psicología, psicopedagogos para llevar a cabo nuestra función, en una clara violación al Código Penal. El Código Penal a esto lo enumera como una cuestión de apropiación de título, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires el título de acompañante terapéutico existe. Si alguien responde al llamado de acompañamiento terapéutico estaría faltando a la ley, pero como dice el acompañante asistente externo, puede ser cualquier cosa. Bueno, esto es lo que dice más o menos. La función de la Superintendencia de Servicios de Salud. Gestión de reintegros a los agentes de seguro de salud. Por esto piden un psicopedagogo o un psicólogo, porque sí puede inscribirse a las superintendencias de servicios de salud, al nomenclador nacional, y el nomenclador nacional a través de la superintendencia de servicios de salud a las obras sociales y prepaga le devuelve parte de la prestación. No es que les interese mucho el niño, les interesa mucho más recuperar el dinero. Y la resolución 782/13, o sea, el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, responde a una lógica absolutamente económica. Una cuestión compleja, ¿no? El artículo 24 del 23.661 dice que el Fondo Solidario de Retribución para apoyar financieramente a los agentes del seguro de salud responde del establecimiento de los criterios. Bueno, ahí está. Explica claramente eso, ¿sí? Por eso se nos pide que estemos inscritos, ¿sí? No es porque les interese el niño. Acá están los registros para los requisitos para inscribirse, ¿sí? Matrícula profesional, fotocopia simple. En el año 2013 no existía la matrícula, o sea que nosotros no podíamos. Solicitud de inscripción para profesionales, documento de identidad, certificado de ética de la autoridad jurisdiccional de la matrícula. Vayan a pedir un certificado de ética al Ministerio de Salud, a ver qué les dicen. No puede inscribirse, bueno, porque... Listo. Resolución 782 es un principio divagante en sus definiciones porque se llama acompañante asistente externo. Insisto con esto. ¿No se animaron a poner acompañante terapéutico? ¿No les convenía? Esta resolución nace a solicitud de las obras sociales para limitar la incorporación del acompañante terapéutico en las escuelas, porque les recuerdo que esta resolución vino a suplir otra que era la 5606 que llamaba PPND, personal privado no docente. Bueno, esta vino a suplir eso, con todas estas barbaridades. Bueno, seguimos con esto, ¿no? ¿Qué profesional solicita? No se sabe. Sigue una lógica absolutamente biologicista, esto estamos de acuerdo, ¿no? Porque tiene que haber como yo les dije, una entidad
habilitada, que las entidades habilitadas por lo general están habilitadas tienen una dirección técnica que son profesionales, otros profesionales no son acompañantes terapéuticos y piden la contratación de una obra social, ¿sí? Obviamente deja consideración de alguien que no entiende absolutamente nada de acompañamiento terapéutico el ingreso del acompañante terapéutico. Bueno, muchas gracias. Espero que esto les sirva y que podamos comenzar a trabajar un poco con respecto a estas cuestiones elementales de la figura del acompañante terapéutico en la incorporación de las escuelas, ¿sí? Tenemos con qué y podemos discutir absolutamente cada cosa que nos dicen. He escuchado que hasta algunas inspectoras piden el último pago monotributo para la incorporación del acompañante terapéutico a la escuela. O sea, es hasta un agente de retención el Ministerio de Educación. Bueno, espero que sirva y nos seguimos viendo. Muchas gracias.